La conciencia, nuestro mejor amigo o peor enemigo, Arthur W. Pink, de 1886 a 1952. Ruega por nosotros, porque confiamos en que tenemos buena conciencia y estamos dispuestos a vivir honestamente en todo. Hebreos 13:18. La conciencia es la facultad del alma que nos permite percibir la conducta en referencia al bien y al mal, el principio interno que decide sobre la legalidad o ilegalidad de nuestros deseos y acciones. A la conciencia se le ha denominado bien sentido moral, porque corresponde a aquellas facultades físicas mediante las cuales tenemos comunión con el mundo exterior, a saber, los 5 sentidos de la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. El hombre tiene un instinto ético, una facultad o sensibilidad moral que le informa e impresiona. Es mucho más alto en escala y más agudo en sus percepciones que cualquier simple sentido corporal. Hay un ojo interior que ve la naturaleza del bien y del mal, un oído interno sensible al más leve susurro de obligación moral, un toque interior que siente la presión del deber y responde a él con simpatía. La conciencia es el principio misterioso que da testimonio dentro de nosotros para bien o para el mal. Por lo tanto, es el centro mismo de la responsabilidad humana, porque aumenta enormemente su condena el hecho de que el hombre siga pecando contra los dictados de ese centinela interno. La conciencia nos proporciona autoconocimiento y autojuicio, lo que resulta en autoaprobación o autocondena según nuestra medida de luz. Es parte del entendimiento de todas las criaturas racionales que juzga todas las acciones a favor o en contra de ellas. Da testimonio de nuestros pensamientos, afectos y acciones, porque reflexiona y pesa todo lo que la mente propone y le propone. Que da testimonio de las emociones, se desprende claramente de, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Romanos 9, del 1 al 2. Así que nuevamente leemos: no prestes atención a todas las palabras que se dicen, para que no oigas a tu siervo maldecirte, porque muchas veces también tu corazón, conciencia, sabe que tú también has maldecido interiormente a otros. Eclesiastés 7, 21 al 22. El alma escucha su voz, informándonos en secreto del bien y del mal de las cosas. Que la conciencia existe en los no regenerados se desprende claramente de la declaración de Pablo acerca de los gentiles, que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando también testimonio su conciencia y entre tanto sus pensamientos, acusándole o excusándose unos a otros. Romanos 2:15. Aunque los paganos nunca recibieron las escrituras como lo hizo Israel, tenían dentro de ellas lo que los acusaba o excusaba. Hay dentro de cada hombre algo que lo reprende por sus pecados, sí, por esos pecados más secretos de los que nadie tiene conocimiento excepto ellos mismos. Los hombres malvados tratan de sofocar esas reprimendas internas, pero rara vez lo logran. Los pecadores en Sión tienen miedo. El temor sorprendió a los hipócritas. Isaías 33:14. Los hombres no regenerados carecen de fe, pero no están exentos de temor. Los impíos huyen sin que nadie los persiga. Proverbios 28:1. Hay dentro del hombre algo que horroriza al pecador más valiente después de haber cometido cualquier mal grave. Su propio corazón le reprende. El Creador ha dotado al alma humano de diversas facultades, como el entendimiento, los afectos y la voluntad. Y también le ha concedido este poder de considerar su propio estado y acciones, tanto internas como externas, constituyendo la conciencia a la vez un monitor y un juez dentro del propio seno del hombre. Un monitor para advertir acerca del deber, un juez para condenar por negligencia en el mismo. Es una parte intrínseca de nosotros mismos. La conciencia anticipa el gran día venidero, porque obliga al hombre a emitir un veredicto sobre sí mismo, ya que está sujeto al juicio de Dios. Reside en el entendimiento
como queda claro en 1 Corintios 2:11, donde a la conciencia se le llama nuestro espíritu. La presencia de la conciencia dentro del hombre proporciona una de las demostraciones más claras de la existencia de Dios. A esto, de hecho, apela el Espíritu Santo en el Salmo 53. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios, versículo 1. Ahora bien, ¿cómo prueba que hay un Dios? Por lo tanto, donde no había miedo estaban allí con gran temor, versículo 5. Aunque no había ninguna causa externa para temer, ni nadie buscaba hacerles daño, incluso aquellos que vivían de manera más atea estaban bajo miedo. Se ve un ejemplo en el caso de los hermanos de José, que se acusaron a sí mismos cuando no había nadie que los acusara. Se decían unos a otros, verdaderamente somos culpables de nuestro hermano, Génesis 42:21. Aunque un hombre se esconda de todo el mundo, no puede alejarse de sí mismo. Su corazón lo perseguirá y condenará. Ahora bien, el hecho mismo de que haya un temor tan oculto en el hombre después de pecar, que sus corazones lo golpeen por crímenes cometidos en secreto, demuestra que hay un Dios. Este temor se encuentra en los pecadores más obstinados y en aquellos que, por su alta posición y poder, están exentos de la justicia humana. La historia registra cómo reyes y emperadores han seguido su maldad sin interferencias. Sin embargo, incluso el infame Calígula tembló cuando tronó. No era temor a que el hombre pudiera descubrirlos y castigarlos, porque en algunos casos notables este temor prevaleció hasta tal punto que el castigo humano habría sido un alivio bienvenido y de no ser así se vieron obligados a imponerse violentamente. ¿Cuál puede ser la razón de esto sino que temían a un juez y vengador que les pediría cuentas? Como dijo el apóstol de los paganos, que conocen el juicio de Dios, Romanos 1:32. Hay un testimonio en sus propias almas de que están sujetos a su justicia. Note la terrible consternación de Belsasar, la palidez de su rostro, el golpe de sus rodillas, el debilitamiento de sus coyunturas, cuando leyó la sentencia de los muros del palacio, en Daniel 5:6. No hay nada en el hombre que desafía y exige más explicación adecuado que su sentido moral. La conciencia es un tribunal siempre en sesión e imperativo en sus convocatorias. Ningún hombre puede evadirlo o silenciar sus acusaciones. Es un juicio completo, tiene un juez en su cargo y ese juez no se dejará sobornar para que tome decisión laxa. Tiene su estrado de testigos y puede traer testigos de todo el territorio de la vida pasada. Tiene su jurado listo para dar un veredicto, culpable o no culpable, en estricta conformidad con las pruebas, y tiene su oficial, el remordimiento, con su látigo de escorpiones, dispuesto a azotar el alma condenada. Lo más parecido en este mundo al tribunal de Dios. Es el tribunal de la conciencia. Y aunque por un tiempo esté drogado en una apatía parcial o intoxicado por los placeres mundanos, llega el momento en que, en toda la majestad de su autoridad imperial, este tribunal llama a su tribunal a todo transgresor y lo somete a estrictas cuentas. Pero aunque la presencia de la conciencia en nosotros da testimonio de la existencia de un Dios santo, justo, que odia el pecado y lo venga, no es correcto decir, como lo han hecho muchos, que la conciencia es la voz de Dios que habla en el alma. Más bien, es esa facultad que responde a lo que Él dice. Cuando Cristo declaró, el que tiene oídos para oír, oiga, Mateo 11:15. Se refirió al que tiene una conciencia en sintonía con el Altísimo, que desea conocer su voluntad y someterse a su autoridad. La conciencia se sienta en el banco del corazón como vicegerente de Dios, absolviendo o acusando. Actúa así en el hombre natural, pero en el regenerado es una conciencia piadosa, guiada en sus operaciones como por el Espíritu Santo, que da su testimonio a favor o en contra del creyente según su carácter y conducta hacia Dios y hacia los hombres. El término conciencia se deriva de cio, saber, y con. Hay alguna diferencia de opinión en cuanto a la aplicación precisa del prefijo.
ya sea conocimiento que tenemos en común con Dios o un conocimiento según su ley. Realmente es una distinción con pocas diferencias. El conocimiento es de un solo individuo por sí mismo, pero este conocimiento es cuando dos al menos comparten el mismo secreto, conociéndolo cualquiera de los dos junto con el otro. La conciencia, entonces, es esa facultad que combina a dos y los hace socios en el conocimiento. Es entre el hombre y Dios. Dios conoce perfectamente todas las acciones de un hombre, por muy cuidadosamente ocultas que sean. Y el hombre, por esta facultad, también conoce junto con Dios las mismas cosas de sí mismo. Por lo tanto, leemos acerca de la conciencia hacia Dios, 1 de Pedro 2:19. La conciencia es la vicerregente de Dios, que actúa para Él y bajo su mando. Por lo tanto, el propio término lo implica. La conciencia debe tener una regla por la cual trabajar. El conocimiento junto con no es solo conocimiento, sino conocimiento combinado con una norma, según la cual se lleva a cabo un proceso de juicio interno. Ahora, nuestra única regla adecuada es la palabra o voluntad revelada de Dios. Se divide en dos partes: lo que Dios le habla al hombre en su santa ley y lo que le dice en su bendito evangelio. Si la conciencia se aparta de esa regla, entonces es rebelde. Ha dejado de hablar y juzgar por Dios. Entonces la luz en el hombre se convierte en tinieblas, porque el ojo interior se ha vuelto malo. Mateo 6:23. En su condición primitiva, el hombre solo tenía la ley. El trabajo apropiado de la conciencia, entonces, era hablar de la advertencia y condena en estricta conformidad con esa regla y no permitir ninguna otra. Pero nuestros primeros padres escucharon la mentira de Satanás, violaron la ley y quedaron bajo su condenación. Donde quiera que vayamos, la conciencia nos acompaña. Todo lo que pensamos o hacemos queda registrado con miras al día de las cuentas. Cuando todos los amigos te abandonen, si cuando tu alma te abandone tu cuerpo, la conciencia no te abandonará ni podrá abandonarte. Cuando tu cuerpo está más débil, y embotado, tu conciencia está más vigorosa y activa.
No, nunca hay más vida en la conciencia que cuando la muerte se acerca más al cuerpo, cuando sonríe, anima, absuelve y consuela. ¡Oh! ¡Qué cielo crea dentro del hombre! Y cuando frunce el ceño condena y aterroriza. ¿Cómo nubla si oscurece todos los placeres, alegrías y deleites de este mundo? Ciertamente es el mejor de los amigos o el peor de los enemigos de toda la creación. Esto es la conciencia. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.